Buenas noches a todos los constructores que hoy están sintonizando este canal para poder aprender un poco más y sobre un tema muy interesante y que todo constructor que está metido en la construcción o que está aprendiendo, que está estudiando este tema, esta carrera tan interesante que es la ingeniería civil, la arquitectura, tiene que saber para poder llevar a cabo una construcción. Eh, me das el pase, ahora sí podemos empezar con Perfecto, este tema. perfecto, Ronald. Adelante, ¿Sí? vamos con el tema de hoy. Listo, Roland, gracias. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema, como les comento, es muy interesante. Antes de iniciar, me gustaría saber de qué parte del Perú nos están viendo, de dónde nos están escribiendo. Déjenos en los comentarios para poder nosotros conocer un poco más de qué parte del Perú tiene más ganas de aprender y está más conectados con este canal y con esta capacitación que recién está empezando. Vamos recién cuatro capacitaciones con referencia al tema de edificaciones. Vamos a ir por más. Así que nos gustaría saber un poco de qué parte del Perú nos están viendo. Como ya es de costumbre, antes de empezar una capacitación, vamos a entender un poco más de por qué es importante el tema que hoy vamos a tratar. Hoy les voy a comentar sobre una historia que nos deja una enseñanza muy importante. Hace unas semanas me escribían mucho de las redes sociales consultas, preguntas, y esta vez fue el señor Sergio Navarro, de la ciudad de Chiclayo, quien me consultó por las grietas que él veía en su pared. Grietas como esta. Vemos una grieta en diagonal. Él se preguntaba de por qué había ocurrido esta grieta tan grande en su pared. Bueno, aquí tenemos la principal causa de estas grietas en diagonal, es por asentamientos que se dan de la cimentación. Aquí podemos ver estos rectángulos vendrían a simbolizar las zapatas, los cimientos de esta estructura, y esto ocurre cuando una zapata se asienta más que la otra. Hay una diferencia de niveles entre ambas zapatas, provocando que toda la infraestructura, toda la estructura que se encuentra superficialmente, ya sean las paredes, las vigas, tengan estas consecuencias, estas grietas que hoy vemos en esta imagen que se encuentra aquí a la izquierda. Historias como Sergio no deberían ocurrir. Yo le consulté cómo fue que construyeron su cimentación y me comentó de que había hecho una cimentación similar a la de su vecino y no habían realizado un estudio de suelos. Nosotros sabemos, ya vamos varias capacitaciones, hace unas semanas se dictó sobre el estudio de mecánica de suelos y ya sabemos por qué es importante un estudio de mecánica de suelos. Entonces, saber y conocer cómo, dónde y cómo deben ser las medidas de una cimentación es muy importante para que nosotros podamos empezar una construcción. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de este tema y vamos a evitar que estas historias como la que vemos ahora, la de Sergio, no vuelvan a ocurrir. Nosotros vamos a poder orientar y ayudar a personas que están iniciando su construcción y vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir. La siguiente lámina que les muestro va a ser el mapa de aprendizaje. Aquí vamos a ver, primero, qué es una cimentación. Esto es todo lo que vamos a aprender hoy. Así que vamos a repasar brevemente lo que hoy vamos a hablar. Segundo, es el criterio. Vamos a aprender criterios de selección de una cimentación. Tercero, problemas comunes. Problemas que ocurren muy a menudo, que pasan muy a menudo por no conocer sobre cómo realizar una correcta cimentación y tanto su diseño como su construcción. Es muy importante conocer todos estos temas para poder evitar estos problemas que ocurren muy a menudo. 4. Tipos de cimentación. 5. Fallas de cimentación. ¿Qué fallas normalmente ocurren en la cimentación? Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Y por último, nos vamos a ir aprendiendo a predimensionar una zapata. Siempre tenemos que llevarnos algo a casa, tenemos que recoger algo de estas capacitaciones que llevamos por internet. Ahora, hoy en día, todo es por internet y tenemos la ventaja de poder aprender sin movernos de nuestra casa y tenemos que llevarnos algo de aprendizaje de estas horas invertidas que estamos invirtiendo hoy aquí en esta capacitación. Bueno, empecemos con ¿qué es una cimentación? La cimentación es el conjunto de elementos estructurales encargados de transmitir las cargas de la estructura al terreno, asegurando que esta estructura que se encuentra encima no tengan ningún desnivel, no tengan grietas, asegurando que esta estructura pueda soportar las cargas por las cuales fueron diseñadas. Esto es una cimentación.
¿Una cimentación será igual a un cimiento? ¿Ustedes qué creen? Esa pregunta se la respondo al final. Déjenme en su comentario si ustedes creen que una cimentación es igual a un cimiento. ¿Serán iguales o habrá alguna diferencia entre estas dos palabras? Ahora pasemos a las malas prácticas que debemos evitar que ocurran. Hoy, después de esta capacitación, vamos a poder conocer un poco más de los conceptos y saber elegir un cimiento, saber en qué momento se debe realizar un estudio de suelos, para qué sirve una zapata, para qué sirve una viga de cimentación, entre otro tipo de estructuras que componen los cimientos de una vivienda. La primera falla o la primera error que muchas veces ocurren en obra es estructura débil. Aquí vemos una imagen, ¿qué vemos acá? A ver, todos los que están presentes, vemos, mira, piedras, vemos que hay cangrejeras, el concreto se encuentra muy poroso, ¿y esto por qué se da? Uno de los principales problemas es la preparación incorrecta del concreto que vamos a utilizar en la cimentación. Si nosotros no preparamos correctamente, no mezclamos el tiempo adecuado, este concreto que vamos a utilizar, vamos a obtener estos resultados. La segunda causa es la dosificación incorrecta. Como vemos en la imagen, vemos que en una parte hay mayor cantidad de piedras, en otra parte vemos mayor cantidad de arena. Esto es muy importante, la dosificación en todo concreto que se va a preparar es vital. Si nosotros no colocamos las cantidades correctas, vamos a tener un concreto de baja resistencia. Tercero, la colocación incorrecta. Debemos asegurarnos que el concreto que estamos preparando en un lugar llegue con la calidad adecuada al lugar del vaciado. Algunos casos, por falta de espacio, tenemos el trompo, la máquina mezcladora un poco alejada del punto donde vamos a vaciar, y la transportamos muchas veces con carretilla. Este traslado debe ser lo más cuidadoso para no modificar el mezclado que se tuvo en la tolva. Segundo, tenemos terrenos inestables. Aquí vemos una imagen que grafica este problema. Uno de los principales motivos es no realizar un estudio de mecánica de suelos. Como vemos, el estudio de mecánica de suelos es muy importante. Si nosotros no conocemos el suelo donde vamos a colocar nuestra cimentación, va a ser imposible de asegurarnos de que esta cimentación pueda soportar toda la estructura. Segundo, edificaciones en laderas, como vemos en esta imagen. Si nosotros no tenemos conocimiento de la resistencia que tenga, la cohesión que tenga este suelo, y nosotros colocamos nuestros cimientos muy cerca a estas laderas, lo más probable es que cuando estemos construyendo, estas laderas cedan y que nuestros cimientos queden al aire, como vemos en la imagen. Tercero, los procesos constructivos incorrectos. Debemos asegurarnos, de acuerdo al tipo de suelo, de realizar un proceso constructivo adecuado al terreno. Por decir, si nosotros tenemos un terreno de baja resistencia, deberemos estabilizar primero el suelo, encontrar un suelo firme para poder recién empezar a construir. Por más que el estudio de suelos de repente en alguna ocasión nos pueda mandar a una distancia y nosotros excavando nos damos cuenta de que hemos llegado a la altura, a la profundidad indicada y aún así no encontramos un suelo firme, deberemos contactar al especialista, al ingeniero que ha realizado estudio de mecánica de suelos y que él nos dé una solución, ¿no? Lo más recomendable es encontrar un suelo firme para poder ahí recién plantar nuestra cimentación. Otro problema muy a menudo es la contaminación con agentes externos. Esto ocurre en lugares donde el suelo tiene componentes que dañan nuestra estructura. No conocer la composición del terreno, lo cual esto también nos mencionan en el estudio de mecánica de suelos, puede provocar que nosotros no protejamos correctamente nuestra cimentación. Si en algunas zonas de Lima, así como de otras ciudades de nuestro Perú, el suelo tiene químicos como el salitre.
Entonces, estas sales, este salitre, penetra nuestra cimentación y camina hasta la superficie, llegando a nuestros muros y provocando que las paredes, las pinturas, se desprendan del terrajeo. En este caso, ¿qué debemos hacer? Pues, si nosotros ya sabemos que nuestro terreno es salitroso, deberemos proteger, aislar nuestro cimiento que estamos colocando, ya sea con plástico o con otro material que pueda separar el suelo de nuestro concreto. Por último, tenemos asentamientos diferenciales. Estos asentamientos son los más comunes. Cuando no realizamos un estudio de mecánica de suelos, es a lo que nos arriesgamos, a que nuestras viviendas puedan fallar al momento de construir y de adicionar un peso a nuestra estructura. Como vemos aquí en la imagen, vemos que un asentamiento diferencial ocurre por el desprendimiento de una parte de la cimentación que se mueve diferente a todo el contorno, a toda la cimentación de la estructura. Esto provoca grietas en los muros y ya cuando llega a una etapa de gravedad, corta completamente las estructuras vitales como son las columnas y las vigas. Este asentamiento diferencial también ocurre por carga de servicios que supera la capacidad admisible. Cuando nosotros, en algunos casos, ocurre que una vivienda ya han construido 2 pisos y aumentan el número de pisos de esta vivienda no ha sido preparada, sus cimentaciones ha sido preparada solo para los 2 pisos, pero si nosotros adicionamos más pisos, esta cimentación va a fallar y va a ocurrir algo similar como vemos aquí en esta imagen. También esto ocurre cuando tenemos suelos heterogéneos. ¿Qué queremos decir con esto? Que en un terreno de 200 metros cuadrados, de 120, de 150, no podemos asegurar que todo el terreno se encuentre uniforme, que todo el terreno no esté compuesto con la misma calidad de suelos. Puede ser que en una parte del terreno anteriormente se haya excavado más de lo adecuado y luego fuera rellenado con un material de desmonte o un material que no pertenecía inicialmente al terreno. Esto va a hacer que esa parte de la casa sea más inestable y provoque estos asentamientos. Bien, ahora, ¿recuerdan que las preguntas que les mencioné al inicio? Si una cimentación es igual a un cimiento. Espero que hayan respondido correctamente. Ahora les menciono cuál es la respuesta. La cimentación es toda la estructura que compone compone la base de la vivienda, sean las zapatas, sean los cimientos, los sobrecimientos, las vigas de cimentación. Todos estos elementos se les llama cimentación. Un cimiento es solo un elemento que compone la cimentación. Muy bien, aclarado este punto, vamos a conocer un poco más los criterios de selección de una cimentación. Este criterio se divide en 3 partes. Tenemos primero la interacción con edificaciones. ¿Será lo mismo construir al costado de una vivienda de adobe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendremos las mismas prioridades que construir al lado de una edificación de 5 pisos que cumpla todos los reglamentos nacionales de edificaciones, que su estructura sea estable? Pues no, ¿verdad? Una cimentación, una edificación vecina que sea débil, que sea antigua, que no tenga una cimentación adecuada, si nosotros excavamos al lado, vamos a dañar esta cimentación, esta vivienda vecina. Es por eso, de acuerdo a la estructura que se encuentra a nuestro alrededor, deberemos elegir la cimentación adecuada. Por ejemplo, colocar calzaduras a esta vivienda para que no pueda ceder si nosotros estamos pensando en hacer un semisótano. Esa sería una selección en ese caso. Es muy importante verificar la antigüedad del edificio, el estado en que se encuentra, así como las cargas de servicio que éstas va a provocar al terreno si nosotros procedemos a realizar alguna excavación. Esos puntos son muy importantes y que debes tener en cuenta para poder seleccionar una cimentación adecuada. La estructura. ¿Qué más que la estructura? La cimentación, como les mencionaba al inicio, va a ser encargada de transmitir todo este peso de la estructura al suelo, al terreno. Entonces, nosotros debemos saber cuánto va a pesar nuestra estructura.
el diseño de una cimentación se da inversamente a la construcción. Nosotros cuando construimos, ¿qué hacemos? Primero realizamos la construcción de nuestros cimientos, luego el primer piso, luego el segundo piso, luego el tercer piso. En el diseño es completamente distinto, es al revés. Primero diseñamos nuestras losas, luego nuestras vigas, nuestras columnas, y así vamos bajando piso a piso. Luego tenemos tenemos el peso total de la edificación, y con estos pesos, con estos esfuerzos que van a generar, recién diseñamos nuestra cimentación. Por eso que es vital conocer nuestra estructura. No podemos decir que la vivienda vecina va a tener la misma cimentación que nosotros, porque ya partimos que su estructura va a ser completamente diferente. Por ende, nuestra cimentación también va a ser diferente. Segundo, es la tolerancia de asentamiento que va a tener nuestra estructura. Si nuestra estructura es demasiado rígido y no acepta asentamientos admisibles, esta se va a poder fisurar con mayor facilidad. Es muy importante conocer de qué forma, de qué está compuesto nuestra estructura. Es muy importante. Y por último, nuestro terreno. Nuestro terreno, debemos conocer qué tipo de terreno es el lugar donde vamos a colocar nuestra cimentación, donde vamos a construir nuestra vivienda. Para poder conocer un poco más, ¿qué debemos hacer? Muy bien, debemos realizar el estudio de mecánica de suelos. Este estudio nos va a ayudar a conocer nuestro terreno y nos va a ayudar a cumplir el tercer pilar para poder elegir una cimentación adecuada para nuestra edificación. Si, por ejemplo, en nuestro terreno tenemos una namba freática, una bolsa de agua a una superficie muy cercana donde vamos a colocar nuestra cimentación, debemos saber antes de empezar el diseño para poder tomar las medidas correctivas y asegurar que esta cimentación pueda cumplir con su función, que es poder recibir las cargas del edificio y poder dirigirlas hacia un suelo firme. Con estos tres criterios es con las cuales nosotros elegimos una cimentación y procedemos luego a diseñarla. La cimentación se divide en dos. Una de ellas es la cimentación superficial, que es la que vamos a ver ahora. Una cimentación superficial son aquellas cimentaciones, como vemos aquí en la imagen, zapatas, vigas de conexión, cimientos, que se encuentran a menos de 3 metros de profundidad. Todas esas cimentaciones que se encuentran por encima de los 3 metros son cimentaciones superficiales. ¿Qué ventajas nos da esta? Pues tiene una buena carga portante de terreno, nos ayuda a transmitir correctamente lo que nuestra cimentación debe ayudar a la estructura a poder transmitir al suelo. Es muy buena realizando esta acción. Tercero, edificaciones sin cargas importantes. Si bien nos ayuda a transmitir correctamente, hay cimientos que pueden ayudarnos más aún, que vamos a ver más adelante. Una de estas cimentaciones son las zapatas. Las zapatas que son las más conocidas y que ahora, que actualmente son las que ya han tomado mayor conocimiento todas las familias. Antiguamente no se construía con zapatas, se construía simplemente con cimentación corrida, se hacían muros portantes, muros estructurales, y se acostumbraba a construir casas de 2 pisos. Pero hoy en día, que se construyen mayormente viviendas de 3 pisos hacia arriba, 3, 4 pisos, ya los cimientos no van a poder ayudarnos a transmitir estas cargas y vamos a necesitar realizar zapatas. Estas zapatas transmiten las cargas de la estructura al terreno, como vemos aquí en la imagen. Esto vendría a ser el peso de la estructura y toda el área de la zapata es la encargada de poder transmitir todo este peso al terreno. Deben garantizar una seguridad y estabilidad a toda la estructura. Esa es su principal función de las zapatas. Pero dentro de las zapatas tenemos más tipos, como las zapatas aisladas. Estas zapatas aisladas, como vemos aquí, hay zapatas aisladas centradas, que se encuentran en una esquina, que se encuentran en medianeras. Estas zapatas normalmente se construyen para cargas puntuales que se encuentren aisladas de toda la estructura. Por decir,
para hacer un cerco perimétrico, para hacer un cerco para un portón, se usan este tipo de zapatas. Son económicas y simples, son estructuras de momentos no importantes, como les menciono, son para estructuras que se encuentran aisladas de la edificación, como el caso de los cercos. No es recomendable en pisos blandos, en pisos que tengan baja resistencia, ya que se encuentra sola, se encuentra aislada y puede moverse, puede ocasionar asentamientos. Luego tenemos las zapatas combinadas. Estas zapatas normalmente se realizan en suelos con baja resistencia, ya que necesita mayor área para poder transmitir las cargas. Entonces, las zapatas de ambas estructuras se combinan para que puedan cumplir esa función. También, como les menciono, poca distancia entre elementos, entre una columna, una placa. De repente, por trabajabilidad, tenemos una separación de 20 centímetros, 30 centímetros. Sabemos, constructores, de que es casi imposible dejar ese tamaño de espacio cuando nosotros realizamos una excavación, ya sea por el terreno, que pueda ceder y que no te permita mantener esa separación. En ese caso, por cuestiones de constructibilidad, vamos a juntarlas y vamos a realizar una sola zapata. También tenemos las zapatas conectadas. Generadas por excentricidad, estas zapatas conectadas van a ayudarse entre zapatas que se encuentran, que de repente no necesiten tener mayor área, pero sí necesiten un apoyo para que puedan resistir algunos esfuerzos y pasar a algunas verificaciones que más adelante les voy a comentar, verificaciones que toda zapata, todo diseño de cimientos debe cumplir para que pueda asegurar que la edificación vaya a responder a los esfuerzos ocasionados por los sismos o por la propia estructura. Bueno, estas zapatas conectadas pueden ser por cimientos o pueden ser también por vigas de conexión. Les menciono aquí en el último punto, esta conexión va a evitar el volteo y la rotación de las zapatas excéntricas, ¿no? Pasemos a la siguiente cimentación superficial, y esta es la que se usa en casos de tener un piso de baja resistencia, de baja capacidad portante del suelo, de edificaciones con grandes cargas que quieran transmitir al terreno y necesitan una mayor superficie que les ayuda a poder realizar. En este caso, se utilizan losas de cimentación, plataformas de cimentación, plateas de cimentación, como la conozcas. Estas plateas son utilizadas para poder realizar este trabajo cuando estamos construyendo un terreno de baja resistencia, de baja capacidad portante. Luego tenemos el cimiento corrido. Como les comentaba al inicio, esta cimentación es una de las más utilizadas antiguamente y es con las que actualmente muchas de las viviendas tienen en su cimentación. Este cimiento corrido no va a soportar gran cantidad de cargas. Normalmente se utilizaba para albañilería confinada, para pisos no mayores de dos pisos. Está compuesta por concreto simple, no tiene acero en su composición, en su estructura no tiene acero, todo es concreto. Transmite cargas de los muros del terreno, de los muros al terreno, al suelo, como les comenté. El ancho mínimo de esta cimentación debe ser 50 centímetros. Ya casi llegando a la superficie tenemos el sobrecimiento. El sobrecimiento también está compuesto por concreto simple. En algunas ocasiones, de acuerdo a su esbeltez, es de concreto armado. Transmite el peso de los muros al cimiento. Esa es su principal función, transmitir el peso de los muros que se van a colocar al cimiento. Recordemos que la cimentación, el cimiento, no se encuentra al nivel cero, se encuentra más abajo. Entonces, para que nosotros podamos llevar este cimiento a la parte superior, utilizamos el sobrecimiento, como vemos aquí en la imagen, y es encima de este muro que colocamos nosotros los ladrillos. Entonces, los ladrillos descansan en el sobrecimiento y este sobrecimiento se va a encargar de transmitir ese peso al cimiento. Luego tenemos viga de cimentación. Esta viga de cimentación, su principal función es conectar zapatas. Como vimos anteriormente, las zapatas conectadas, muchas de ellas tienen una viga de cimentación que las une. Se diseña para terrenos con baja capacidad portante, diseñada para soportar cargas lineales. En este caso, esta viga
se diseña diferente a la viga que nosotros conocemos, a la viga que nosotros vemos en la estructura, que se encuentran para que unan las columnas. En este caso, esta viga va a recibir cargas inversas del terreno, ya que esta viga va a evitar que las zapatas que se encuentran a sus lados laterales se puedan hundir y el suelo va a ser el que emita cargas a esta viga. Para eso se diseñan estas vigas de cimentación. Y su principal ventaja es que disminuye asentamientos diferenciales. Ahora pasemos a las cimentaciones profundas, que es el segundo tipo de cimentación que vamos a tener. Una cimentación profunda, como vemos aquí en la imagen, se realiza en suelos blandos con una profundidad mayor a 6 metros. Lo que busca esta cimentación es establecer cimientos en suelos resistentes. Busca cimientos que sean capaces de soportar todo el peso, toda la carga que va a emitir, que representa esta edificación. Por tercero, garantiza la estabilidad de la estructura. Dentro de las cimentaciones profundas tenemos muro pantalla o muro Milán. Estos muros se usan como muro de contención para poder evitar que el terreno vecino pueda ceder y nos permita realizar excavaciones profundas. Como estructuras con sótanos, es parte de la estructura de la cimentación. Recordemos que estamos utilizando esta estructura para poder sostener deslizamientos del terreno que se encuentra en el perímetro y nos permite poder llegar a una superficie profunda donde podamos encontrar un suelo que sea capaz de soportar las cargas. Luego tenemos a los pilotes. Muchos conocemos sobre los pilotes, hemos escuchado acerca de él. Edificios de gran envergadura se han diseñado gracias a esta cimentación, lo que permite es trasladar las cargas hasta estratos más resistentes sin realizar una excavación masiva. Podemos introducir este bloque de concreto hasta obtener un cimiento, un terreno que sea capaz de cumplir con los requerimientos que nosotros necesitamos. También se usan como muros de contención. Si nosotros colocamos pilotes muy cerca, vamos a poder realizar un muro de contención. Trabaja en conjunto con la cimentación superficial. Esto se menciona porque esta cimentación lo que va a hacer es llegar al terreno firme, pero encima de estos pilotes se va a realizar una platea de cimentación que va a ser en esta platea donde se empieza a construir nuestra estructura. Tenemos su versión pequeña, que son los micropilotes. Como vemos aquí en la imagen, podemos ver pequeños pilotes que se colocan debajo de la estructura. Su diámetro máximo es de 35 centímetros, a diferencia de los pilotes que vimos anteriormente, que son mucho más grandes. Estos solamente tienen diámetros de 35 centímetros. Nos ayuda a tener una alta capacidad a compresión. Transfiere las cargas a un estrato profundo, tal cual lo hacen los pilotes. Tiene una mayor facilidad de colocación. Por su tamaño, nos permite poder maniobrar mejor estos pilotes, y también la máquina que utilizamos para poder colocar estos micropilotes es más pequeña y se va a poder movilizar dentro de la obra y nos va a permitir realizar la colocación en un menor tiempo y con menor costo de colocación. Ahora pasemos a analizar por qué fallan los cimientos. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué fallarían los cimientos? Uno de los puntos por qué fallan los cimientos es el deterioro de la estructura. Como vemos aquí, puede ser que la estructura no se haya realizado correctamente y con el tiempo se mete los salitres, el acero que se encuentra en las zapatas se comienza a oxidar y comienza a reventar todo el concreto, y esto va a hacer que nuestra cimentación tenga una baja en su resistencia. Lo peor es que nosotros no vemos los cimientos se encuentran enterrados, y va a ser cuando nosotros presenciamos una rajadura en la pared donde recién le tomamos importancia. Entonces, si ustedes van a construir una vivienda desde cero, recién están empezando a construir, los cimientos son vitales
porque no lo vamos a ver ya, esperemos que nunca, ¿no? A menos que demolamos la casa, pero nunca más lo vamos a ver. Entonces su preparación, colocación, tiene que ser perfecta. El mal comportamiento es un punto muy importante. En este caso, como vemos en la imagen, se presencia una bolsa de agua, vemos que está aflorando el agua. Si nosotros no realizamos un estudio de suelos, puede ser que no conozcamos o no sepamos a qué profundidad se encuentra una napa freática, una bolsa de agua. Y si esta bolsa de agua está compuesta o está completamente de agua o está vacía. Si está vacía, imagínense tener un hueco dentro del suelo y nosotros colocar encima nuestra cimentación y cargarle todo el peso. Esta cimentación va a ceder con el tiempo por este vacío que se encuentra dentro del terreno. Entonces esto va a ocasionar un mal comportamiento de nuestra cimentación que quizás no había sido contemplada dentro del diseño esta bolsa de agua y va a provocar un desastre o va a provocar que nuestra edificación falle. Acción de cargas. ¿Qué pasa si nosotros adicionamos carga a nuestra cimentación por construir un piso más, 2 pisos más? Como lo mencionamos al inicio, si nuestra cimentación no ha sido preparada, no ha sido diseñada para soportar dicha carga, esta va a fallar y va a provocar que toda la estructura se vea involucrada. Ahora pasemos a la parte práctica, a la parte práctica que todos estamos esperando y para poder llevarnos algo a casa y para tener más aterrizada toda la idea. Antes de esto, me gustaría poder que ustedes puedan ayudar a más constructores a que reciban toda esta información. Recuerden que todo este video va a ser grabado, se va a tener dentro de CIDER Perú, dentro del canal de CIDER Perú, dentro de Facebook, y muchos de sus compañeros que de repente por motivos especiales hoy no pudieron asistir, quizás les interese conocer un poco más acerca de este tema. Lo único que tienen que hacer es etiquetarlos o compartir esta presentación con sus compañeros para que más adelante lo puedan ver, o si de repente quieren volverla a repetir, pueden guardarla y puedan verlas en otro momento. Ahora vamos a proceder a predimensionar las zapatas. ¿Cómo predimensionamos una zapata? Ya anteriormente hemos visto qué elementos, qué fuerzas se involucran dentro de la cimentación, así que va a ser muy sencillo entenderlo. Como vemos aquí, vemos un pequeño gráfico de una columna y de una zapata. El P, esta flechita, es el peso de la estructura que está sentando encima de la columna y esta está transmitiendo a la zapata, la cual va a transmitir todo este peso al terreno. La fórmula para hallar el área, que vendría a ser el A, es igual al peso de la estructura por la capacidad portante neta. Entonces, para poder hallar esto, lo que nosotros vamos a utilizar es esta fórmula que se encuentra a la derecha, donde A tiene que ser mayor o igual a 1.075P, que es este P que vemos acá. ¿Por qué aumentamos este porcentaje? Pues este porcentaje se agrega ya que al momento de nosotros diseñar la zapata todavía no conocemos el peso de la cimentación, no sabemos el volumen de tierra que va a ir encima de esta zapata, que también aporta una carga. Es por eso que le vamos a agregar un 7.5% al peso de la estructura. Es por eso que hacemos esta pequeña variación en la parte superior. Y acá en la parte inferior vamos a transformar la carga admisible, es la que nos da el estudio de suelos. Nosotros necesitamos la carga admisible neta o neto. Y para eso vamos a multiplicar por 0.9 y obtenemos esta carga admisible neta. Aquí tenemos lo que significa cada símbolo, cada letra. Ahora pasemos al predimensionamiento. Va a ser muy sencillo, van a ver que es más fácil de lo que pensaban. Muy bien, aquí tenemos, esta es una vista de arriba es una vista de arriba de la zapata y de la columna que vimos anteriormente. Aquí tenemos las distancias de la zapata, es un rectángulo. Si nosotros multiplicamos, para hallar el área del rectángulo, solo tenemos que multiplicar L por B. Entonces, para poder hallar el L, aquí tenemos la fórmula. Para poder hallar el B, aquí tenemos la otra fórmula que vamos a utilizar.
Muy bien. Ahora, estas fórmulas que les mencioné es para predimensionar la zapata. Después de predimensionar la zapata y hallar estas distancias, tanto el L como el B, lo que debemos hacer es verificar por carga de servicio si la zapata va a ser capaz de soportar todo el peso. Recuerden que estamos predimensionando, todavía no estamos haciendo ningún cálculo estructural, solamente estamos predimensionando. Una vez que tengamos este predimensionamiento, vamos a poder realizar todas estas verificaciones que ahora les voy a comentar para ver si esta zapata realmente va a cumplir con todos los requisitos indicados por el Reglamento Nacional de Edificaciones. El primero es la verificación por carga de servicio, que es esto verifica que la zapata va a ser capaz de poder soportar toda la edificación. Segundo, tenemos la verificación por sismos, en X y en Y. En X y en Y quiere decir que va a venir en un sentido horizontal, tomemos el X como la dirección del ancho de la fachada y el Y como el largo de la fachada. Esta verificación se tiene que hacer para poder validar que nuestra zapata no va a tener ninguna distorsión, ninguna afectación cuando venga un sismo. Verificación por punzonamiento. Esta verificación nos va a ayudar a revelar si la cimentación, si la zapata, va a poder soportar todo el peso o si es que el peso que va a soportar la columna va a ser mayor y puede fracturar la zapata. Luego tenemos la verificación por corte, que nos ayuda a verificar si la zapata va a tener algunas fisuras, algún agrietamiento por soportar dicho esfuerzo. Quinto, diseño por flexión. Por flexión, esto quiere decir si la zapata va a sufrir alguna deformación por los momentos que está recibiendo. Y aquí por último tenemos por aplastamiento. Estas 6 verificaciones van a ser realizadas después de predimensionar, después de lo que vamos a aprender hoy. Entonces, con todo esto les quiero decir de que una zapata, una cimentación, no se diseña con solo saber la altura de la edificación o el tipo de terreno. No, tenemos que verificar todos estos puntos, estos 6 puntos claves, para poder nosotros recién decir que esta cimentación va a soportar nuestra edificación. Practiquemos ahora todo lo aprendido. El predimensionamiento de la zapata. Para esto necesitamos una zapata de ejemplo. Vamos a tomar que una columna de ejemplo. Nuestra columna que vamos a tener de ejemplo va a ser una columna de 60 por 30. Los datos que tenemos va a ser el peso muerto y el peso vivo. El peso muerto es el peso de la estructura, el peso del concreto, de las vigas, de las columnas, este peso que representa la estructura. El peso vivo va a ser de acuerdo al servicio. Esto puede variar si va a ser la estructura para una edificación de vivienda, para un hospital, para un teatro. Va a depender del uso que se dé a la edificación. Sumamos estos dos pesos y obtenemos el peso total, que sería 125 toneladas. Luego, la capacidad admisible, capacidad portante admisible, la que nos da el estudio de suelos, va a ser de 30 toneladas por metro cuadrado. Recuerden que todo esto es dato después de nosotros haber realizado tanto el estudio de suelos como el diseño de la estructura superior. La distancia de la columna que tenemos aquí arriba es de 60 por 30. Con estos datos vamos a poder usar la fórmula que hemos visto anteriormente. Hasta este punto, antes de seguir con el predimensionamiento, vas haciendo tus consultas. Si tienes alguna duda de lo que hemos tocado anteriormente, puedes hacerlo en los comentarios, porque después de que termine esta capacitación, Roland va a escoger las preguntas y vamos a responderlas aquí. De igual forma, no se preocupen, si no alcanza el tiempo, todas las preguntas que dejen en los comentarios serán respondidas durante el día. Así que no pienses que no vamos a responder tu pregunta, hazla ya, hazla para poder ya tomarla en cuenta y tomar nota y poder responderte hoy mismo. Muy bien, tenemos el peso, que es 125 toneladas, la capacidad admisible, que es 30 toneladas. Ahora vamos a reemplazar estos dos datos en la fórmula. Vamos a obtener que 1.075 por 125 entre 0.9 por 30 nos da un total de 4.98. Esto quiere decir que el área de nuestra zapata tiene que ser mayor o igual que 4.98 metros cuadrados. Con este dato pasemos ahora a la siguiente fórmula que vimos anteriormente.
Ahora lo que queremos es hallar el L y el B. Para hallar el L, vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, que es la raíz cuadrada del área más 0.5 por la diferencia entre A menos B. En este caso tenemos como respuesta que el L va a ser igual a 2.38, podemos redondearla a siempre a mayor, por seguridad, a 2.40 metros. Luego realizamos la fórmula para hallar el B, reemplazamos los datos como hicimos anteriormente, y obtenemos que nuestra B va a ser igual a 2.1 metro. 2.08 igual a 2.10 metros. Con esto hemos podido hallar las longitudes de nuestra zapata. Nuestra zapata tendría una longitud inicial de 2.10 metros por 2.40 metros, como vemos aquí arriba. Y nuestra columna con la cual hemos realizado este ejemplo de 60 por 30. De esta forma se realiza un predimensionamiento de zapatas. Luego de este predimensionamiento, lo que nosotros procedemos a realizar es todos los puntos de verificación que vimos aquí adelante. Verificación por carga de servicio, verificación por funcionamiento, donde hallaremos en estas verificaciones el peralte, la altura de la zapata. Ese es el proceso para poder nosotros diseñar una cimentación. Como vemos, es inicialmente fácil realizar el predimensionamiento, pero luego tenemos que realizar más cálculos para poder cumplir con lo que la estructura necesita para asegurar su estabilidad y garantizar la seguridad de las personas que van a vivir en esta edificación. Muy bien. Una vez ya que hemos aprendido cómo predimensionar una zapata, vamos a concluir esta capacitación siempre tocando las conclusiones de lo que hemos visto hoy. Primero, la dimensión de la zapata va a depender del diseño de la estructura, así como la naturaleza del terreno. El segundo punto, el proceso constructivo puede influir en el comportamiento de la cimentación, así que debemos cuidar mucho su preparación, colocación, dosificación del concreto que vamos a utilizar en cada una de estas estructuras. Tercero, la cimentación se clasifica de acuerdo a la profundidad de construcción. Hemos tocado dos tipos, la cimentación superficial y la cimentación profunda. Cuarto, los criterios fundamentales para seleccionar una cimentación son el tipo de terreno, el tipo de estructura y la interacción con edificios próximos. Recuerden esos 3 puntos claves para poder nosotros tomar decisiones al momento de realizar el diseño de una cimentación.